Buenos días tengan todos. En la clase de hoy vamos a estar revisando el tema referido al estudio de los ecosistemas. Para ello vamos a puntualizar nuestra atención en todas las cuestiones referentes a las características que tipifican a los ecosistemas y cómo estos se clasifican atendiendo a los diferentes tipos de ecosistemas. Para esto es importante que conozcamos cuál es la definición de ecosistema. El término ecosistema es acuñado desde la década del 30 del siglo XX europeo. Precisamente en 1935 el ecólogo Arthur George eh, empieza a realzar el concepto de ecología y propone la definición de ecología junto con la de ecosistema. Este concepto precisamente marca una integración, sobre todo trayendo consigo un subconcepto que es el de sistema, que se define como un grupo de partes que están conectadas y trabajan juntas. La Tierra precisamente está cubierta de cosas vivas e inertes, o sea, materia abiótica y bueno, los seres vivos que forman parte de los factores bióticos. En este sentido, interactúan formando sistemas también llamados ecosistemas o sistema ecológico. Un ecosistema contiene cosas varias, por ejemplo, árboles, animales y cosas de interés como sustancias, nutrientes y aguas. Además, un sistema es un conjunto de partes interdependientes que funcionan como una unidad, o sea, como un todo y de manera independiente que requiere entradas y salidas donde se manifiesta además el movimiento de la energía y se expresa en las formas de vida con el metabolismo. Es importante reconocer que las entradas al ecosistema son energía solar, agua, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que son conocidos también como bioelementos, y entre ellos también están otros elementos y compuestos en estado natural y abundancia. La salida del ecosistema incluye el calor producido por la respiración, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y algunos nutrientes que impulsan fundamentalmente o que son impulsados fundamentalmente por la energía solar. Según Meyer, un ecosistema es una comunidad que interactúa entre sí con los factores químicos y físicos que constituyen un ambiente vivo. Es importante que aquí podamos distinguir precisamente cuáles son las variantes de este concepto de comunidad. Aquí se refiere precisamente al conjunto de organismos de diferentes especies que coexisten en un determinado espacio de tiempo y en el mismo espacio geográfico. Continuamos con las características generales de los ecosistemas. ¿Cuáles son los elementos que tipifican a los ecosistemas? Bien, como bien nos muestra la lámina en pantalla, las condiciones climáticas, la posición geográfica, la diversidad y seres vivos y además la materia inanimada que habitan en una zona determinada. Recordemos de la lámina anterior que precisamente en los ecosistemas van a interactuar la materia viva con la materia no viva, los componentes bióticos, productores y consumidores que forman parte de las cadenas tróficas o cadenas de alimentación, los componentes abióticos como son los factores físicos y químicos como la temperatura, el pH, entre otros. El intercambio de materia y energía que les había comentado, que es la expresión del movimiento dinámico en la naturaleza. Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o los lagos, formados por una trama de elementos físicos que se conoce también por el concepto de biotopo. Y los biológicos o la biocenosis o comunidad de organismos, que ya sabemos que esta comunidad hace referencia a organismos de diferentes especies. En la naturaleza, los átomos están organizados en moléculas y las moléculas a su vez dan lugar
a las células, esto siguiendo el orden ascendente de los niveles de organización de la materia. Las células forman tejidos y estos órganos que a su vez forman los sistemas de órganos, conocidos también como subniveles fisiológicos. Un organismo vivo está formado por varios sistemas anatómicos íntimamente relacionados entre sí o unidos. La organización de la naturaleza, en este caso, tiene que ver con la estructuración en organismos superiores y organismos inferiores. Todos ellos forman parte precisamente de la trama alimentaria o de las cadenas tróficas en la naturaleza. Aquí es importante que centremos la atención en los dos niveles que van a coexistir, los dos niveles que coexisten en los ecosistemas. Ellos son las poblaciones y las comunidades. Ya habíamos hablado anteriormente de las comunidades, que son conjuntos de organismos de diferentes especies que coexisten en un mismo tiempo y en un mismo espacio geográfico. Así también las poblaciones, pues, son conjuntos de organismos de la misma especie, y al igual que las comunidades, coexisten en un mismo tiempo y en un mismo espacio geográfico. Hace referencia esta lámina a dos elementos importantes: el concepto de ecosistema, que es el más amplio que el de comunidad, porque incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo, o sea, incluye esa interacción entre lo vivo y lo no vivo, esa interrelación entre factores abióticos y bióticos. Y además el ecosistema estudia las relaciones que mantienen entre sí los seres vivos que forman parte de las comunidades, y además la relación de estos seres vivos entre ellos, entre especies y entre diferentes especies, o sea, relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Un elemento fundamental para comprender el flujo de energía en los ecosistemas y el comportamiento de los diferentes tipos de ecosistemas son la energía y los nutrientes. Es importante que centremos la atención en estos 5 aspectos. Los ecosistemas funcionan con energía procedente del sol, entonces debemos de ubicar en aras del conocimiento que el sol y la energía solar son los iniciadores de las tramas alimentarias. Estos fluyen en una dirección y con nutrientes que se reciclan continuamente, formando parte de los ciclos en la naturaleza. Las plantas usan, por ejemplo, la energía lumínica o luminosa, transformándola en energía química mediante el proceso de fotosíntesis. Esta energía química forma a los hidratos de carbono y a otros compuestos. Vamos a recordar de clases anteriores que en la reacción química de la fotosíntesis podemos ver cómo funciona precisamente la interacción entre la molécula del dióxido de carbono y el agua para dar lugar como productos finales de esta reacción metabólica a la glucosa y a la molécula de dioxígeno que va a estar saliendo al exterior o hacia el medio ambiente. Es importante que comprendamos también que esta energía es transferida a todo el ecosistema a través de una serie de pasos basados en el comer o ser comido, lo que les explicaba de la dinámica o de la interacción que se da en las tramas alimentarias o en las cadenas de alimentación o red trófica, como bien dice la diapositiva en este tercer aspecto. En el cuarto aspecto vamos a hablar un poco de la transferencia de la energía, o sea, cómo va pasando esta energía de un nivel a otro nivel dentro de las cadenas tróficas o cadenas de alimentación en los ecosistemas. Cada paso se compone de varios niveles tróficos o niveles de alimentación: plantas, herbívoros que comen vegetales o que comen plantas, 2 o 3 niveles de carnívoros, por ejemplo, carnívoros
primarios, carnívoros secundarios y carnívoros terciarios, que también en la literatura científica lo podemos encontrar como niveles de consumidores. Y además los organismos responsables de la descomposición o organismos descomponedores, que en este caso pues están muy presentes las especies de hongos y bacterias descomponedoras. Solo parte de la energía fijada por las plantas sigue este mecanismo llamado red alimentaria de producción. En este sentido, con relación también a energía y nutrientes, la materia vegetal o animal no utiliza en esta red como hojas caídas, ramas, raíces, troncos de árbol y cuerpos muertos de animales. Dan sustento a la red alimentaria de descomposición. O sea que al final de la trama alimentaria siempre van a existir organismos descomponedores que utilizan la materia vegetal y animal no utilizada o precisamente los desechos de esa cadena de alimentación. Las bacterias, hongos y pequeños animales, generalmente invertebrados, o sea que no presentan columna vertebral, no presentan estructura ósea en su organismo, se alimentan de materia muerta y se convierten precisamente en fuente de energía para niveles tróficos superiores vinculados a la red alimentaria de producción. De este modo, es importante también comprender que la naturaleza aprovecha al máximo la energía inicialmente fijada por las plantas, lo que les comentaba, que esta energía es reciclada en el decurso de todo el ciclo de los elementos en la naturaleza. En ambas redes alimentarias, el número de nivel trófico es limitado debido a que cada transferencia se pierde una gran cantidad de energía como calor de respiración, que deja de ser utilizable o transferible al siguiente nivel trófico, o sea, esa energía consumida. Así pues, cada nivel trófico contiene menos energía. ¿Por qué? Porque se va consumiendo la energía en cada uno de los niveles. En el nivel de productores, en los tres niveles de consumidores, primario, secundario y terciario. Y bueno, también hay un consumo de energía en los organismos descomponedores. Aquí estamos observando en esta imagen la pirámide del flujo de energía. Aquí vemos cómo hay en el centro de esta pirámide está nuestra especie, el hombre, que se alimenta del cerdo o se puede alimentar incluso de peces o de diferentes tipos de aves, y cómo se va moviendo la energía a favor y en contra de la manecilla del reloj, siendo siempre el hombre una de las especies que mayor consume energía en las cadenas tróficas donde participamos como especie. ¿Cuál es el funcionamiento de los ecosistemas? Bueno, precisamente el funcionamiento de los ecosistemas está basado en esto que explicábamos anteriormente, en las fuentes de energía, y como ya habíamos mencionado anteriormente, la principal fuente de energía es la energía solar o energía lumínica, que comienza a proceder desde los niveles productores, que ya habíamos visto que por lo general los organismos productores en una trama alimentaria son las plantas. En todos los ecosistemas existe además un movimiento continuo de los materiales, de las sustancias y de los compuestos químicos y bioquímicos que interactúan, y además los diferentes elementos químicos pasan del suelo al agua o al aire, confirmando esa concatenación de la naturaleza en los ciclos de los elementos. Y por último, en los ecosistemas la materia se recicla, o sea, es un ciclo totalmente cerrado, y este aspecto es de suma importancia, por tanto vamos a señalarlo, ¿sí? Para que podamos comprender cómo funcionan los ciclos en la naturaleza de los elementos químicos que interactúan con las cadenas
tróficas o cadenas de alimentación. Es un ciclo cerrado donde transitan los elementos y bioelementos de la naturaleza por el suelo, las aguas y el aire, confirmando precisamente que también hay una interconexión entre los ecosistemas terrestres, acuáticos, los ecosistemas mixtos y los ecosistemas antrópicos. En el ecosistema, la materia se recicla. En un ciclo cerrado, volvemos a reiterar, la energía fluye generando una organización en el sistema. Recordemos que este sistema precisamente es el sistema ecológico o ecosistémico. Con relación a las relaciones alimentarias, los ciclos de materia y flujo de energía, es importante tener en cuenta, uno, la formación de la cadena trófica o cadena alimentaria. Dos, que inicia precisamente en los productores estas cadenas alimentarias y que de ahí transita a los grupos de consumidores primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo, hierba que es comida por la vaca que es comida por el hombre. O en un ecosistema acuático, las algas son comidas por el krill y el krill por las ballenas. En este caso vamos a ver ese flujo de energía, cómo se manifiesta. Fíjense, la energía solar alimenta a los organismos productores. Aquí se emana calor, o sea, hay un desprendimiento de energía. Por eso decíamos anteriormente que cada nivel inferior va transmitiendo una energía gastada al nivel superior. Los ecosistemas funcionan gracias a este flujo de energía y bueno, a el movimiento dinámico que hay en todas y cada una de las cadenas tróficas de productores, pasando por consumidores hasta descomponedores. Esto es todo en cuanto a la generalidad de las características de los ecosistemas y la interrelación que en ellos ocurre. Yo les reitero el agradecimiento por la atención prestada y les agradezco que hayan escuchado este material para su autoaprendizaje y para la concreción del contenido que debemos aprender. Que tengan un excelente día y hasta luego.